laboratorio de innovación social y ha realizado estudios sobre este fenómeno en Colombia. Diego Corrales es el director general y nos trae este análisis. Diego, bienvenido a Consejo de Redacción. Buenos días. Muy buenos días a todos los televidentes y muchas gracias por la invitación. Explícanos ese fenómeno. ¿Cómo así que hay votos que se votan literalmente? Digamos que, aunque técnicamente no se podría decir así, pues lo que encontramos durante las últimas elecciones es que hay 1 millón de colombianos y entre esos miles de antioqueños que van a madrugar el próximo domingo a salir a votar y no terminan marcando por nadie. Y especialmente ocurre para 3 cargos, para gobernador, para asamblea, para concejales y ni qué decir para ediles. Recuerde muy bien que vamos a vivir la elección número 12, la 12ª elección después de que podemos elegir mandatarios a nivel popular. Y de esos hay una gente que efectivamente no se termina interesando por los otros cargos, sino que básicamente lo que hemos visto en el comportamiento es que van a votar por su alcalde y por su presidente. Y todos los demás cargos, una porción de esas personas o no los terminan conociendo, o no los terminan convenciendo, o no les importa. Usted habla con mucha gente y usted le pregunta qué hace un diputado, qué hace un concejal, y ni siquiera sabe que existe una asamblea o existe un consejo. Y dentro de eso, ese porcentaje se ha venido repitiendo en las últimas elecciones. Sí, eso quiere decir, Diego, y lo hemos hablado, y la idea de la invitación con Diego es hacer que aprendamos un poco, trabajar. Cuando usted va a votar el domingo y le entregan unos tarjetones, ¿qué puede pasar? Porque usted analiza en su estudio es que hay votos en blanco, votos que no marcan, votos que los anulan, o hay gente que le da... Los nulos. Sí, exacto. Sí. Dibujan. El que destruye el voto, que sí. escriben además, ahí dicen y como que se desfogaran en eso, hasta cartas mandan ahí y echan eso a la urna. Eso finalmente es votar el voto. Eso definitivamente, cuando no va por ningún candidato, es la gente, yo quiero salir a votar, pero no hay ninguno de estos, de los que hay acá. En este momento son 132.000 candidatos. Increíble. 132.000 candidatos en todo el país para escoger, ¿qué? 32 gobernadores, 1.102 alcaldes, 12.067 concejales, 418 diputados y cerca de 6.800 ediles. ¿Eso cómo se empieza a ver? Pues damos 2 o 3 datos de Antioquia. En Antioquia y Medellín, por ejemplo, importaba mucho más la gente que salía a votar por su alcalde y luego por su presidente. Eso empezó a cambiar en el 2018. Cuando se dice, no, es que la abstención no se ha movido. Sí, momentico, la abstención sí empezó a moverse, por ejemplo, en el caso de Medellín, Bogotá o Cali, desde el 2018. Hay un 15% de personas que salen más a votar por su presidente que por su alcalde. Y eso lo vamos a ver ahorita en la elección del próximo domingo, sí. Que es una pregunta para la alcaldía de Medellín. ¿Será que va a salir ese 65% que sale a votar para presidente? ¿O va a salir ese 50% que siempre sale para el tema de alcalde? En el caso de Antioquia, siempre sale, o digamos, ha salido en las últimas 4 elecciones el 53-54%. Pero ese 53 que salen los habilitados para votar. No, que salen a votar. Ya. O sea, que efectivamente van al puesto y a la mesa de votación. Hagámoslo por números. Sí. Entonces, hay habilitados en Medellín 1.800.000. Sí. Si sale a votar el 50%, que es lo tradicional, van a salir a votar 900.000. Si sale, como salen a votar para presidente, van a salir a votar entre 1.200.000 y 1.300.000 votos. Es decir, son 300.000 votos que se terminan moviendo entre una elección. Es como hay 300.000 votantes, entre comillas, hay medio potenciales, claro, que salen para una cosa, pero no salen para la otra. En el caso de la Antioquia, se ha sostenido, que es lo que varía un poco, por ejemplo, el voto de gobernador. En la última elección hubo 615.000 personas que ese día madrugaron a votar, pero lo hicieron en blanco, nulo, o no marcaron el voto para gobernador. O sea, esa sería de alguna manera hace 4 años, como la tercera votación después de Andrés Guerra. Pues le digo que Guerra. El gobernador ganó, Aníbal ganó como con 840, 850. Y Andrés Guerra quedó con 600. El segundo quedó con 630 y esta votación fueron 615.000. Diego, pero qué curiosidad y qué preocupación que sea gobernación de Antioquia, porque uno entiende un poco el de las corporaciones. Claro.
es una sábana, hay que marcar un logo, buscar un número. Eso no, eso es muy enredado, eso es muy difícil realmente hacerlo. Pero en gobernador es muy fácil porque ahí están las caritas, los nombres, es muy fácil. ¿Por qué pasará eso a gobernación de Antioquia? Y eso que Antioquia? Antioquia es el sexto o el séptimo en ese escalafón. Por ejemplo, en Bolívar es el 45%. En Cundinamarca es el 40% de la votación perdida. O sea, acá en Antioquia es el 25 más o menos %. La pregunta en el fondo es, pues, para decirlo así en términos prácticos, Sí, ¿para qué sirve un gobernador? ¿Para qué sirve una gobernación? Hay mucha gente que dice, a mí sí me interesa votar, pero yo no encuentro ninguna relevancia en votar por un gobernador o no termino conociendo los candidatos. Eso se reduce mucho más para la votación para alcalde o para la A la gente le votación importa más el para territorio, presidente. la localía es más cercano para la gente. O lo entiende más o siente que el presidente o el alcalde, digamos, se juega mucho más algún parte de su proyecto de vida profesional o político. Y eso, pues, como vos lo explicabas muy bien, Felipe, pues uno lo entendería para, hombre, congresista, Una diputado, corporación, claro. que hay que buscar un logo, que hay que buscar un número, número, enredado. y que no se puede salir del cuadrito porque puede anularse. Pero para gobernador, donde sale la foto, donde sale el nombre, Muy fácil. termina siendo más Diego, complejo. antes de la pregunta de Andrea, y con base en esos datos, muy buena investigación, unos datos muy importantes, ¿ya hay alguna proyección de qué podría ocurrir este 29 de octubre? ¿Ese valor estadístico podría cambiarse este domingo? ¿O la idea o la proyección indica que más o menos será igual a lo que históricamente se ha tenido? Pues históricamente, pues digamos, uno podría decir, las cosas no pasan hasta que pasan, ¿cierto? Y entonces uno terminaría explicando qué terminó pasando. En las últimas elecciones, o sea, los últimos 20 años, siempre ha ocurrido así, entre el 20 y el 25%. Ahora, ¿qué tenemos en esta elección como particular? Una gama amplia de bloques, por ejemplo, que van para gobernación. Casi siempre se termina polarizando. Aquí vamos a hablar de 4 o 5 bloques. Estamos hablando de un candidato que viene de ser presidencial a un candidato que viene a recuperar el cargo de la alcaldía de Medellín, donde nunca se había registrado en las encuestas un candidato con unos niveles del 60-70%. ¿Cuánto podrá arrastrar eso para sus candidatos a la gobernación o su candidato a la gobernación? Es una buena pregunta, porque obviamente nosotros hablamos de Antioquia. Pero Antioquia está dividida por sus regiones, Antioquia está dividida por sus municipios. Y no es el mismo 35% de votación que pone Medellín a lo que pone un municipio como Anorí, como Auriaquí o como Hispania. Más o menos de cada 100 antioqueños que salen a votar, 35 lo hacen en Medellín. 13 a 15 lo hacen en lo que se llama el sur del Valle de Aburrá, es decir, Envigado, Itagüí. 10 lo hacen en el norte. Y entre 10 y 12 lo hacen en el oriente antioqueño, Río Negro, Carmen de Iboral. Y entonces usted lo que termina es haciendo un ajedrez, ¿cierto? Un ajedrez o un Lego de cómo compenso los votos que pierden este lado con lo que aparece en esto. Sobre todo en Antioquia hemos tenido gobernadores que terminan ganando por 4.000 o 5.000 votos. Fue el caso de Álvaro Uribe en el 94, el caso de Aníbal Gaviria en el 2003. Usted imagine cuando terminan perdiendo 500.000 votos, 400, 600.000 votos, y uno termina perdiendo, ganando por 4.000, 5.000 votos, eso aparece en cualquier corregimiento de Bajo Cauca del Nordeste. Diego, ¿y qué tanto va a impactar en estas elecciones que aparezcan todavía en el tarjetón candidatos que ya se unieron a otra campaña, caso Julián Bedoya, a Luis Pérez, y puede haber otras alianzas, todavía no sabemos? ¿Qué puede impactar? ¿Cuántos votos nulos se pueden generar? Porque hay mucha gente que sin duda, pues por desconocimiento, por lo que sea, va a marcar ese candidato que ya no lo es. Digamos que la gran novedad en esta elección, y ahí está en esa discusión, es que los candidatos que fueron revocados o que renunciaron, no se les va a contar el voto. Entonces uno va a terminar pudiendo conocer cifras muy distintas. Es decir, que voy a decir cualquier cosa, para asamblea salieron a votar 2,5 millones y para gobernador 2 millones. Pero entonces uno dice, pero ¿por qué si salieron los mismos? ¿Dónde se contabilizan los votos? Claro, con la directriz que dice que los que revocaron ya no les cuenten esos votos anulados, pero miles va a haber. ¿Por qué? Porque es que la gente vive no voy a decir que en otro mundo, sino que hay gente que se termina enterando
decir, yo hace 15 días viendo en el debate de Teleantioquia, oí una valla a este candidato. Yo voy el domingo a votar por el llevaban candidato. 3, 4 meses diciéndome vote por este, vote por y este, no vote me por di este. cuenta que faltando 4 días se terminó bajando y uniendo con el otro. Eso sí que son se votos termina, perdidos, claro. pasando. Diego, muy interesante, hombre. Muchas gracias por compartir con nosotros la investigación. Qué bueno que lo recuperamos para los medios. Usted no quiere hacer análisis político, entonces no le vamos a preguntar quién ganó el debate de anoche de Teleantioquia. Y no volvió a hacer análisis político, pues electoral, pero están dedicados a las políticas públicas y a estos valores, estos datos estadísticos tan interesantes. Gracias, hombre. Volvemos a hablar. En temas de innovación social, como También. metiéndonos más como en esto, preguntarnos por qué ocurren ciertos fenómenos. En www.bioideas.co o en @bioideas.co pueden descargar el análisis Muy por bueno, cada sí. departamento y por cada cargo del país Muy bien. de cómo se da esto y que sirva para comparar la próxima semana. Claro. Eso le iba a qué decir. tanto se pudo mover. ¿Cuándo mover o suben no. los datos del domingo para actualizar esa información? Pues lo normal es que hacen un preconteo. Sí. Ese preconteo es el que analizan todos los medios Claro. el próximo domingo. Pero sobre todo vienen 2 semanas, que es lo que llaman el escrutinio. Así es. Y es que se van para Plaza Mayor en el caso de Antioquia a revisar Uno a votos uno. por votos. Ese preconteo es el que termina, como siempre ha pasado, que salió este concejal, que entró este concejal, que este concejal ganó el domingo, Y el lunes pero sale. terminó saliendo Ey. 2 semanas después. Entonces, más o menos a la tercera semana de noviembre es que se termina dando el escrutinio final para saber cómo queda compuesto cada una de las corporaciones. A Diego Corrales, estratega político y analista de política pública. Gracias por acompañarnos esta mañana. Otro elemento interesante de cara al deber y a la posibilidad que tenemos este domingo.